Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar ahorita con nuestro siguiente video, donde vamos a abarcar nuestro primer tema de interés, que es incidencia solar, muchachos. Entonces, nuestro primer tema es incidencia solar. Vayan tomando nota en su cuaderno. Primero, no les voy a estar escribiendo las definiciones acá, sin embargo, se las voy a decir para que ustedes vayan tomando nota en el cuaderno. ¿Qué es incidencia solar? Incidencia solar no es otra cosa más que la cantidad de radiación solar que recibe una superficie determinada. Entonces, yo digo que hay incidencia solar en 3 metros cuadrados y que es determinados kilowatts hora, por ejemplo. Eso es lo que incide de sol en esa superficie. Entonces, incidencia solar no va a ser otra cosa, nada más grábenselo así. Es la cantidad de radiación solar que existe en una superficie o, si queremos, en un volumen determinado. ¿Sale? Ahora bien, ¿pero de qué va a depender esta incidencia solar? Nosotros en energías renovables vamos a empezar con la unidad 1, que es energía solar, como lo vimos en los videos anteriores. Entonces, incidencia solar es el primer tema de esa unidad de energía solar. ¿Cómo vamos a saber cómo incide el sol en una superficie? Para esto nos vamos a regresar un poco a nuestra geografía básica, pero necesito que estos términos queden bien determinados. Primero, cuando nosotros hablamos de la Tierra, decimos que tiene dos movimientos. Un movimiento de rotación y un movimiento de translación. ¿Sale? Entonces tenemos dos movimientos, un movimiento rotacional y un movimiento translacional. El primero de ellos, el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es un movimiento que se caracteriza por darnos, ay caray, ya no pinta muy bien, el día y la noche. Mientras que un movimiento translacional nos va a dar lo que nosotros conocemos las estaciones del año. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este movimiento rotacional lo hace la Tierra sobre su propio eje, mientras que el movimiento de traslación, como lo sabemos desde la secundaria, la primaria, lo hace alrededor del Sol. Entonces, vamos a enfocarnos un poco al primero, muchachos. Todo esto es para examen, ¿eh? Entonces, el movimiento de rotación, la Tierra, que está, lo voy a representar con esta esferita, ¿no? Vamos a tratar de dibujar un mapita feo, ¿sale? La Tierra va a tener su giro sobre su propio eje. Aquí vienen los primeros datos interesantes. Nosotros, suponiendo que este es el eje de la Tierra, no podemos decir que la Tierra hace este movimiento. No, la Tierra hace su movimiento rotacional con un grado de inclinación respecto al ecuador. Y ese grado de inclinación es de 23.5 grados, muchachos. Entonces, ¿qué significa? Que el eje de rotación de la Tierra no es así. Esto es un error. No podemos decir que el eje de rotación de la Tierra es así. El eje de rotación de la Tierra, nosotros lo vamos a representar. Un mapita feo. No le hagan caso al mapa, eso es indistinto. El eje de rotación de la Tierra se va a representar por una ligera inclinación que es de esta naturaleza. Bueno, pensando que esto es completamente transversal, este es el eje de inclinación de la Tierra. Y lo que necesito que sepan es que tiene un ángulo de inclinación de 23.5 grados. Es decir, la Tierra no va a girar en un ángulo completamente recto, sino tiene cierta inclinación. Y eso hace que los rayos solares en algunas zonas del planeta sea muchísimo de más incidencia que otros. Entonces, esto es lo primero que necesito que sepan, que el movimiento rotacional terrestre tiene un ángulo de inclinación de 23.5 grados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. Este dato, anótenlo, es importante. Y vamos a explicar lo siguiente. Ahora bien, nosotros vamos a tener lo que es
el Señor, nuestro queridísimo Señor Sol, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener un Sol que va a dar radiación solar. Ojo muchachos, el Sol no lo tiene la Tierra arriba como un foco. El Sol lo tenemos a un lado. Y entonces la Tierra va girando alrededor del mismo. Lo que hace que el Sol siempre lo vamos a representar como si estuviera a un lado, no como si estuviera arriba, ¿no? Como estuviera en el cielo, no. Ahí lo vemos, pero no está en el cielo. Nosotros vamos girando. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a dibujar por aquí a nuestro planeta Tierra. Y nuestro planeta Tierra supongamos que está aquí, ¿de acuerdo? En este momento, ya les dije, esto es indistinto. Nosotros vamos a tener que definir que hay un ángulo de inclinación que nosotros ya lo vimos y que ese ángulo de inclinación es de aproximadamente, quedamos de 23.5 grados. Ahora bien, aquí lo que también es importante es que ustedes sepan que este ángulo de inclinación va a girar la Tierra, pero también no va a estar así únicamente, sino que la Tierra va a ir girando respetando ese ángulo de inclinación, pero como si formara un conoide, ¿sale? Entonces, el giro terrestre, cuando este esté girando, realmente lo que está haciendo es como formando un cono, es como la figura de un cono. Cuando va a girar sobre esta circunferencia, ¿sale? Entonces, así es como se realiza el movimiento de la Tierra, como formando un conoide. No también nada más va a estar chueco para un lado, nada más así, sino la Tierra va haciendo esto. Por eso, durante el movimiento rotacional tenemos día y noche y va ahora sí que al llegar los rayos solares a cualquier parte del mundo, más, menos, dependiendo la ubicación geográfica que tengan, ¿sale? ¿Eso qué significa? Los rayos solares en estos momentos ya ubicamos la inclinación terrestre. Entonces los rayos solares en estos momentos van a tener un carácter, supongamos, de esta manera, ¿sale? Quiero que ubiquen, las flechas que puse en color azul son rayos solares. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, hay zonas de la Tierra en la que los rayos solares pegan mejor. Aquí viene la pregunta de examen, muchachos. Cuando tú tienes una superficie, aquí en la Tierra, la mayor insolación, incidencia o radiación solar que puedes tener es cuando el rayo llega directamente a 90 grados, es decir, de forma perpendicular. ¿Qué significa? Que si aquí hay un cuerpo, en esto que estoy dibujando ahora, y llega un rayo así, es un rayo que está llegando a 90 grados. A 90 grados es el mayor aprovechamiento solar. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un rayo del sol que está llegando de forma directa a una superficie, perfectísimo, porque voy a poder determinar que es el mayor grado de radiación que puedo tener en esa superficie, ¿sale? Entre más se aleje el rayo de los 90 grados, menor insolación, menor incidencia o menor radiación solar voy a tener. ¿Qué significa esto? Si este es un cuerpo, el rayo no va a cambiar su dirección, el rayo sigue llegando a la misma, pero ¿qué pasa si el cuerpo, en vez de estar así, está así? Entonces el ángulo de inclinación cambia de 90 y a lo mejor el ángulo que está llegando acá a lo mejor es de 30 grados. Y esos 30 grados pues obviamente va a tener menor insolación que el de arriba, menor radiación va a tener que el de arriba, ¿sale? Porque ya quedamos que el ángulo perfecto para aprovechar al 100% la radiación, lo ideal sería que fuera a 90 grados, ¿sale? Entonces lo que yo quiero es que yo tenga preferentemente ángulos de 90 grados para que yo pueda decir que estoy aprovechando los rayos solares al máximo. Por eso, cuando nosotros instalamos algún dispositivo solar
como una celda fotovoltaica, un calentador solar, que son los más comunes, debemos de dar cierta inclinación para que los rayos solares lleguen de forma directa y estén orientados al hemisferio correcto, ¿sale? Entonces, jóvenes, aquí datos importantes es que los rayos solares deben de llegar de forma perpendicular para hacer del mejor aprovechamiento. Sabemos que entre más alejado esté el ángulo del 90, pues obviamente va a ser menor la radiación solar que llegue a esa superficie. Y esto lo determina pues igual el movimiento de rotación, porque recuerden que la Tierra va girando en un ángulo de 23.5, tampoco gira a 90. Es por ello que ahorita vamos a esquematizar. No importa que aquí diga traslación, seguimos hablando de pura rotación. Lo voy a poner por acá. Y a lo mejor aquí es el planeta Tierra. Ahorita este planeta Tierra hay una línea divisoria que lo parte perfectamente en dos y que ya lo saben ustedes, y que esta línea divisoria es esta y que esta le nombramos Ecuador, ¿sale? El Ecuador es la zona teórica donde existe mayor radiación solar. ¿Por qué? Porque si nosotros ubicamos al Ecuador acá, pensando en que tiene esta inclinación, a lo mejor aquí está el Ecuador, ¿sale? Entonces el Ecuador es el que puede recibir los rayos solares de forma más recta, de forma más perpendicular. Por eso en el Ecuador los dispositivos generalmente se colocan de 0 grados a 5 grados máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en inclinación. Ahí los rayos solares llegan casi directos, muchachos. Entonces no hay es la zona de mayor incidencia solar si nosotros nos ubicamos en el Ecuador, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces el Ecuador nos dice, vamos a dividir la Tierra en dos polos o en dos hemisferios, que es el norte y que es el sur. Entonces, de este lado tenemos al polo norte, de este lado tenemos al polo sur, ¿de acuerdo? Y lo mismo hace que nos dividen dos trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Ahorita no voy a adentrar en los trópicos, simplemente quiero que nosotros ubiquemos que estamos en polo norte y polo sur. Entonces, dato importante, nada más, ya no voy a redundar más porque si no sería muchísima información. Necesito que sepan que México está ubicado en el polo norte, y como México está ubicado acá y nosotros estamos en México y vamos a redundar siempre casi en donde estamos ubicados, pues si México se encuentra en este hemisferio, lo ideal es que nosotros cuando colocamos algún dispositivo lo orientemos al hemisferio contrario, que es el hemisferio sur. ¿Para qué? Pues para que la radiación solar le sea favorable, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que van a tener un dispositivo, siempre lo van a tener que ubicar al hemisferio contrario en el que están. Si estuviéramos en el hemisferio sur, tendríamos que colocar ese dispositivo orientado hacia el hemisferio norte, ¿sale? Entonces, esto es lo que define o lo que hace el movimiento rotacional. Sabemos de antemano que el movimiento rotacional se lleva a cabo en un aproximado, no es exacto, pero se lleva a cabo este movimiento rotacional en un aproximado de 24 horas, que es lo que dura nuestro día, ¿sale? Otra cosa que es lo que hace nuestro movimiento rotacional. Voy a empezar a borrar un poco este esquema. Bueno, antes de borrar este esquema, aquí es donde yo quiero que ustedes observen cómo son las inclinaciones en los polos. Vean el polo norte y el polo sur. ¿Cómo llega la radiación solar hasta estos polos, muchachos? Chéquense. Aquí nos damos cuenta que la radiación solar va a ser menor, ¿sale? Porque el ángulo de inclinación en el que llega, va a haber zonas en el polo que ni siquiera le va a tocar. Por eso tiene inviernos muy prolongados, porque no llega el sol durante temporadas prolongadas. Entonces, si se dan cuenta aquí, el ángulo que está haciendo, si llega el rayo del sol, lo va a encontrar con una inclinación bastante bajita. Entonces, va a haber rayos que van a pasar derecho, ni siquiera va a tocar la superficie terrestre de los polos. En el polo sur, lo mismo, que es esta parte. Por lo tanto, aquí si llega un rayo solar, vean, si llega un rayo solar, pues se va a pasar derecho, ni siquiera le va a tocar a la superficie. Y los pocos que llegue a tocar, lo va a tocar con un ángulo de inclinación muy alejado al 90.
Entonces, por eso en los polos, pues hay muy poca radiación solar. Como dato interesante, también debemos definir que el polo sur es más frío que el polo norte, muchachos. En el polo sur, que es la Antártida, presenta súper temperaturas más bajas comparadas con el hemisferio norte, ¿sale? El hemisferio sur tiene de clima más frío. ¿Por qué? Porque por su ubicación y por el giro terrestre rotacional, este polo tiene menor radiación solar, le llega menos rayos solares que al polo norte. Ambos son fríos, ambos cumplen casi con las mismas características. Sin embargo, el sur es más frío que el norte. ¿Sale, jóvenes? Bueno, ya que ejemplificamos esto, vamos a entrar a un término que es importante y que también lo da o lo determina lo que son los... Voy a borrar el 24 horas. Entonces, hay un tema importante o una definición importante que es HSP. HSP, no es una grosería, muchachos. HSP significa horas sol pico, ¿sale? H de horas sol pico, ¿sale? Las horas sol pico, ¿qué son? No es otra cosa más que la cantidad de mayor radiación que existe durante el día. Para México, muchachos, hay tablas que ya nos dan estos datos y está estandarizado. Para el caso de México, estas horas sol pico son aproximado de 5 horas. Pregunta de examen, muchachos, ¿eh? Entonces, 5 horas. Y estas 5 horas por estudios han estado estandarizadas a partir de las 11 de la mañana a las 16 horas, que son las 16 horas que son las 4 de la tarde, ¿sale? Entonces 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 horas sol pico en México, que es cuando se aprovecha principalmente la radiación solar. Ahora bien, no porque digamos que es durante el día únicamente radiación solar, no porque si vemos sol hay radiación, si no vemos sol no hay, es mentira. Incluso en las noches existe radiación solar a cantidades mínimas, pero existe radiación solar, muchachos. Entonces, estos son los conceptos que yo quiero que ustedes tengan entendidos y que yo quiero que ustedes tengan bien plasmados, ¿sale? Entonces, necesito que esto ustedes lo consideren y lo tengan presente. ¿Por qué? Porque cuando más adelante entremos a dispositivos solares, van a darse cuenta que estos datos van a ser importantes para hacer ciertos cálculos y demás. Entonces, hasta este momento es lo que quiero que sepan del movimiento rotacional, ¿sale? Para que el video igual no se haga muy pesado, muchachos, en el siguiente video vamos a ver cómo afecta la incidencia solar y el movimiento de traslación, o mejor dicho, más que cómo afecte, cómo van a estar relacionados, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, jóvenes.